El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Mi Señor amado, gracias te damos con todo nuestro corazón por invitarnos una vez más a tu mesa. Ahora podemos entender y comprender lo que pudo estar pasando por la mente de Mefiboset cuando es llamado por el rey David. Era un hombre que se encontraba postrado, paralítico. Tal vez había perdido la esperanza y creía que el rey lo estaba llamando para matarlo. Pero aquel día, la misericordia del rey se extendió sobre su vida. El rey lo invita a su mesa. Pero este hombre, al llegar, dice: ¿quién es este perro muerto como yo, para que tengas tú de mí misericordia? Y a veces podemos llegar a pensar que Mefiboset no tenía una buena imagen de sí mismo. Pero vemos también en estas palabras la actitud de un corazón contrito y humillado que tú no desprecias. Mefiboset no llegó diciendo: yo soy nieto del rey Saúl, te estabas demorando en invitarme. Él lo que dijo es: ¿quién es este perro muerto como yo para que tengas de mí misericordia? Y hoy nosotros nos acercamos a tu presencia de la misma manera, porque ¿quiénes somos nosotros para escuchar estas verdades eternas que con tanto amor tú nos traes cada mañana? ¿Quiénes somos nosotros para ser despertados cada mañana por tu Espíritu Santo para oír tu voz? ¿Quiénes somos nosotros para haber recibido el perdón de nuestros pecados? ¿Quiénes somos nosotros para que tú hubieses muerto y derramado tu sangre en aquel madero? ¿Quiénes somos nosotros, Dios amado, para estar aquí delante de tu presencia? Qué honor tan grande, qué privilegio tan grande, mi Señor. A veces meditamos en lo que sería nuestra vida si tú no nos hubieras alcanzado hoy día. Pero gracias a tu misericordia, un día nos atrajiste a tu presencia con lazos de amor y hoy somos el resultado de tu misericordia, de tu gracia. Y eso nos hace estar aquí delante de tu presencia con gozo, con alegría. Estamos aquí no por imposición, sino porque nace de lo profundo de nuestro corazón estar aquí aprendiendo de ti, conociéndote a ti. Muchas gracias. Tu palabra dice que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y ahí es nuestro enfoque. La misión de este ministerio Verdades Eternas es
una visión de reino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Ya están provistas por ti, y tú todo aquello que nos hace falta lo traerás a nuestra vida. Traerás la sanidad, tú traerás la restauración, tú traerás esa solución a los problemas y a los inconvenientes. Entonces hoy buscamos tu reino y tu justicia y confiamos en que toda necesidad que cada uno de nosotros tengamos va a ser suplida por ti. Confiamos en que así será. Gracias por invitarnos a esta reunión y por tu dulce presencia, Espíritu Santo, en este lugar. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa y amada familia de verdades eternas, tengan todos muy, pero muy buenos días. A muchos de ustedes no tenemos el privilegio de conocerlos personalmente, pero con el paso de los años, de los días, de los meses, de las semanas, se va creando una amistad bien bonita, ¿no? Hay un lazo de amor que nos une, es una misma fe, es un mismo Padre, nuestro Padre Dios, y aquí nos une algo en común, y es el amor que tenemos por nuestro Señor, y el amor que tenemos por su palabra, y tenemos hambre y sed de Él. Sean todos bienvenidos y el Señor los proteja, los bendiga, los guarde, y que el Señor escuche el clamor de sus peticiones y traiga esa respuesta que tanto necesitan. Dios bendiga al que está afligido, el Señor se manifieste en aquel que ha estado pasando por quebrantos de salud. Dios restaure matrimonios, hogares, familias, hijos, finanzas. En tus manos estamos, mi Señor. Y a todos ustedes, la más cordial de las bienvenidas. Déjennos saber, por favor, en qué parte se encuentran y ayúdenos a compartir esta transmisión, por favor. Sabemos que en el mundo hay necesidad de Cristo, pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Entonces vamos a dejarnos usar por el Señor para que, a través de nuestras redes sociales, podamos invitar a otros para que también ellos puedan disfrutar de este rico, exquisito, ungido y bendecido alimento. Dale me gusta a esta transmisión y vamos a gozarnos en el Señor. Ahora sí, estamos listos para recibir su palabra, como decíamos al comienzo de la oración. Mefiboset fue invitado a sentarse a la mesa del rey David. Él no se sentía digno, pero el rey le dijo, mira, a partir de este día tú te sentarás a mi mesa. Y siento que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y eso es lo que hace con nosotros. Nos invita a que nos sentemos a su mesa. Así que todos dispuestos a recibir su alimento de su palabra. No me vean a mí, por favor. Soy una persona que también vengo a alimentarme de la palabra, pero el único pastor de este ministerio se llama Dios. Jehová es nuestro pastor, dice el Salmo 23, y a ti, amado pastor, hemos venido a escucharte. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Declaro el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén, por todo lo que harás a través de tu palabra. Seguimos profundizando en el mundo de la fe, estudiando este libro de Hebreos que es poderoso. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado La fe de Abraham. La fe de Abraham. En el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10, dice la palabra, Hebreos 8:10, dice la palabra, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber, ojo esto, sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, considerado el padre de la fe,
por haber salido de su nación para ir a la nueva tierra que Dios le había prometido. La fe de este hombre es impresionante, porque él salió sin saber a dónde iba. Eso se llama fe. Y no solo salió sin saber a dónde iba, sino que cuando el Señor le pide a su hijo Isaac para que lo sacrifique, este hombre no lo dudó. Tal vez nosotros hubiésemos dicho, reprendo esa voz en el nombre de Jesús. ¿Cómo que me está pidiendo a mi hijo? Yo eso no lo creo, no creo que venga de Dios. No, él obedeció y fue a sacrificar a su hijo. En esta ocasión él sale sin saber a dónde iba. Si bien Abraham nunca supo a dónde iba, estoy plenamente seguro que su confianza en Dios le daba la certeza de saber que entonces, si Dios le estaba llamando, sería un buen lugar. A él no le importó ser extranjero, porque entendía que ese lugar era su tierra prometida. No solamente para él, sino también para su descendencia, tal como Dios se lo prometió a Adán y a Eva. Aunque Dios no le había dado una dirección exacta a Abraham, él obedeció. Y en eso nos vamos a centrar, en la obediencia. Él obedeció. Y ahí está el secreto. A veces cuando Dios quiere hacer crecer tu fe, te da la prueba de ¿dónde? Si estás preguntando, ¿dónde, Señor? Y sientes que Dios no está respondiendo, probablemente estés en medio de una prueba de ¿dónde? La prueba de ¿dónde? Dios quiere ver si lo seguirás a donde Él te guíe sin que sepas la dirección. Incluso cuando no entiendas, no quieras ir o no sepas a dónde vas. Dios usó la prueba de ¿dónde? Con Abraham. Hebreos, miremos de nuevo. Capítulo 11, verso 8, por favor. Hebreos 11. 8. Dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía. Recuerdo que cuando el Señor nos da la palabra de comenzar este ministerio, antes de que comenzara la pandemia, esa palabra decía: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Y les confieso que no fue fácil tomar la decisión de lanzarse a hacer un programa en vivo. No fue fácil. Y no sabíamos hacia dónde el Señor nos iba a guiar, pero tomamos un celular, recuerdo, y empezamos con mi esposa, con mis hijos, a hacer videos con un celular. No sé si ustedes recuerdan que íbamos por los parques y grabábamos. Y a veces se nos olvidaban las cosas que íbamos a predicar. Wow, era tremendo la brisa, pasaban los perros por detrás, la gente, me dañaban la toma y otra vez. Wow, no era fácil. Y aquí el Señor nos ha ido llevando poco a poco sin saber a dónde vamos. Abraham vivía en una gran ciudad llamada Ur de los Caldeos, que se encuentra hoy en lo que es Irak. Dios le dijo a Abraham que iba a convertirlo en una gran nación, pero no iba a hacerlo en Ur de los Caldeos, donde él vivía, en su patria, en su tierra. Quería que Abraham fuera a Palestina. Y Abraham, dice la Biblia, que obedeció. Hoy, por favor, todos atentos, porque en la obediencia está la clave. Abraham quería ir, probablemente no. Estaba instalado en su casa, él estaba con su familia,
Él estaba con su hogar, sus animales, sus vaquitas, sus burritos, no sé. Y eran muchos, porque Abraham era un hombre rico. Es decir, Abraham no empezó a caminar con Dios porque no tenía para pagar la renta. Abraham era rico. Entonces lo que movió a seguir al Señor no era que Dios le diera más riquezas, porque él ya las tenía. Miremos Génesis capítulo 13, verso 2, y aprendamos de Abraham. Génesis 13, 2 dice la palabra del Señor. Y Abraham, mire cómo dice, era riquísimo en ganado. No estaba reportado en datacrédito, no estaba empeñando cosas en una prendería, no. Abraham no le debía a uno y a otro. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¡Wow! Tenía plata Abraham. Este tipo de movimiento de una persona tan riquísima como Abraham habría sido una empresa enorme en ese tiempo. Abraham también tenía 75 años cuando Dios le llamó. ¿No es realmente la edad en la que buscas comenzar tu mayor aventura en la vida? ¿Yo qué voy a hacer a los 75 años? Yo más bien me siento aquí a esperar la muerte, que es lo que la mayoría de personas hacen. Este tenía 75 y es el momento de entrar en acción. ¿Te mudarías aquí entre nos? Si Dios te dijera, no te voy a decir a dónde vas, cuánto tiempo vas a tardar, dónde vas a terminar o cómo va a ser, solo confía en mí. Wow. Pedro, ven. Había una tormenta y Pedro era osado y salió. Y empezó a caminar y se hundió, pero salió, los otros por el miedo no salieron. Y esto es algo así como caminar sobre las olas. 75 años, sal de tu tierra. Ahí tenía sus amigos, ahí tenía su vida, lo tenía todo. Y cuando uno sale siempre se incomoda, ¿le ha pasado? Sí, ya no es la misma cama, ya no es la misma comodidad, usted sabe dónde están sus cosas. Abraham por fe obedeció a Dios. La fe tiene que llevarnos a obedecer. Dejó su casa y se fue a otra tierra sin saber para dónde iba. Yo me imagino que los vecinos le preguntaban, hola vecino, ¿y para dónde va? Dice que está vendiendo su casa. Sí, señora. ¿Y para dónde va? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Usted va a salir así sin saber? Sí, no sé. ¿Y por qué se va tan convencido? Porque Dios me dijo. Dios me dijo. ¿Pasó la prueba de dónde? ¿Pasarías la misma prueba? Tal vez estés en la prueba de dónde ahora mismo. Sabes que debes renunciar a tu trabajo, pero no sabes a dónde debes ir. Dios quiere que vendas tu casa, pero es donde has hecho recuerdos familiares. Es posible que ni siquiera te haya dicho dónde se supone que debes mudarte. Dios está probando tu carácter. Él quiere que muestres y aumentes tu fe a medida que le obedeces. Ya sea que sepas o no a dónde vas. Has sido llamado por Dios a vivir toda tu vida por fe, dependiendo de Dios. No importa a dónde te lleve Dios, ningún lugar en la tierra es tu hogar para siempre. Pero puedes confiar en las promesas de Dios para ti y puedes esperar tu hogar eterno con Él. El libro de 1 de Juan 2, 3, 4 nos habla de esto, de la importancia de la obediencia. Dice, y en esto sabemos
que nosotros le conocemos. Si guardamos, esa palabra guardar es obedecer, sus mandamientos. En eso sabemos que le conocemos. Una persona se conoce que ama a Dios. Una persona se sabe que conoce a Dios no porque dice que lo ama y dice aleluya, gloria a Dios en victoria o hay poder en la sangre de Cristo. No, es porque guarda sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o diciéndolo de una forma más sencilla, le importa poco lo que dice la Biblia, el tal es mentiroso. Es mentiroso. Y la verdad no está en él. No está en él. ¿Qué es obediencia? ¿Por qué es la obediencia tan importante? A ver. Comencemos por el principio. ¿Qué tal si nos vamos y comenzamos en el paraíso? En el libro de Génesis capítulo 2, verso 16 al 17, leemos lo siguiente. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Dice la palabra Génesis 2, 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, ponga su mirada donde dice mandó. Mandó es una orden, ¿verdad? No es una sugerencia. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás. Palabra morir es separarse. El día que comas te vas a separar de mí. El día que no me obedezcas lo que te mandé que hicieras, te vas a separar de mí. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado que es desobedecer las órdenes de Dios. Dios, algo que debemos tener siempre en cuenta. Cada vez que vayamos a la Biblia, es que estas no son sugerencias. Estas no son cosas que nosotros obedecemos si nos nace o no, si nos gusta o no. La Biblia son órdenes, no sugerencias. A Adán y a Eva les dio una orden y ellos deberían cumplirla al pie de la letra sin oponer resistencia, una orden. Pueden comer de todos estos árboles, de este no, una orden. Era sencillo. No era algo que ellos debían filosofar, como empezaron a hacer con la serpiente. No era algo que ellos debían cuestionar, sino obedecerlo. Esta es la palabra. A veces hay cosas en la Biblia que nos gustan y esas las extractamos, las de donde Dios nos demanda algo, las desechamos. Algunos no tenemos en cuenta lo que dice la Biblia, sino lo que le enseñaron en su tradición o en su religión. Pero no me importa lo que dice la Biblia. Yo sé que la Biblia dice eso, pero no. A mí no me importa. Lo mismo espera el Señor que usted y yo hagamos, que obedezcamos. La orden de Dios a través de su palabra era clara. Génesis, miremos capítulo 2, verso 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice la palabra. Si comes vas a morir. Y Eva dijo, la serpiente le dijo a Eva, eso es mentira. Lo que pasa es que Dios es envidioso y Él sabe que si tú comes serás como Él. Y la mujer cayó en la tentación y comió y no se murió. Dijo, Dios es mentiroso. No me morí. Pero la muerte a la cual se estaba refiriendo era una muerte espiritual. Por eso ellos se esconden de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. Hace que te escondas, que te avergüences, que te alejes de la presencia. Y luego en Génesis capítulo 3, verso 11, Dios le pregunta a Adán, mientras que él y Eva se escondían de Dios en el jardín,
le pregunta lo siguiente en Génesis capítulo 3, verso 11. Génesis 3:11, comparto con ustedes la versión Nueva Traducción Viviente, dice aquí: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es como Dios diciendo, siempre has estado desnudo y nunca te has dado cuenta. ¿Cómo que ahora es que estaba desnudo y me escondí? ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené? Mire la frase que usa en esta versión: te ordené. No te sugerí, no te dije que lo hicieras si querías o no. Que te ordené que no comieras. A veces nos cuesta obedecer órdenes. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Note cómo la obediencia al mandato de Dios es la gran virtud en el paraíso. Y sigue siendo la gran virtud, porque las leyes de Dios no cambian. Yo no sé qué nos puede llevar a pensar que la obediencia era la llave que les permitiría disfrutar de las bendiciones en el huerto del Edén y que ya eso pasó de moda. Ahora yo simplemente puedo desobedecer e igual seguir recibiendo bendiciones de Dios. Es una mentira que el enemigo nos ha hablado. Mire, la obediencia fue el único mandato dado por Dios para que el hombre pudiera quedarse en el jardín y poder disfrutar de todas sus bendiciones. El problema de Adán no fue que le fue infiel a Eva porque no había más mujeres, ni Eva le fue infiel al marido porque no había más hombres. El problema no era que Adán se la pasaba en discotecas porque no había discotecas. El problema fue la desobediencia. La desobediencia. La desobediencia es la única condición que su Creador puso y nos pone a usted y a mí. Y eso lo sabía Abraham. Por eso cuando Dios le dice, sal de tu tierra, él dijo, amén. Nada se dice aquí acerca de la fe, o de la humildad, o del amor. Porque la obediencia los incluye a todos. La obediencia. No hay nada más hermoso que uno mande a un hijo suyo a hacer algo y lo haga. Eso lo pone contento a uno. Pero cuando no lo hace, aunque lo seguimos amando, eso incomoda. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 dice la Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Escuche esto. Dios le ha dado una orden a Saúl para que destruya a Agag, rey de Amalek. Destrúyelo por completo. Y este dijo, no, a mí no me parece. Yo voy a matarlos a todos, pero voy a dejar las ovejitas. Estas son bonitas y se las voy a sacrificar al Señor y voy a dejar al rey vivo. Yo soy bueno más que Dios. Dios me dio una orden que destruyera todo, pero yo soy más bueno que Dios y voy a dejar al rey y voy a dejar a las ovejas. Y aquí es donde habla el profeta de parte de Dios. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Escuche eso, por favor, escuche. Porque la verdad estamos aquí porque queremos agradar a Dios. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios. Un sacrificio, por ejemplo, es levantarse temprano, escuchar la palabra para algunos. Un sacrificio puede representar un ayuno que se debe hacer. Un sacrificio puede ser leer la Biblia, yo no sé. Pero dice el profeta, tus ofrendas quemadas, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. De nada te sirves que ayunes todas las semanas, que prediques todas las semanas si no obedeces a Dios. Es mejor la obediencia que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Es mejor. Es que yo como todos los fines de semana la Santa Cena. Sí, pero si no obedeces, estás perdiendo el tiempo. No estás haciendo nada. El rey Saúl había recibido órdenes claras de parte del Señor. Si bien cumplió con la misión al derrotar al enemigo, él debía destruir todo y no tomar absolutamente nada. Pero Saúl se llevó lo mejor del ganado y del botín.
Cuando fue confrontado por Samuel, utilizó a Dios como excusa. No, yo los traje estas ovejas para sacrificarlos al Señor, aleluya. Eso se veía bonito, pero no obedeció. Tú puedes diezmar, tú puedes ofrendar, tú puedes servir, pero si no obedeces, no estás haciendo nada. Por rechazar las palabras del Altísimo, la Biblia dice que fue rechazado como rey por no obedecer. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice la palabra, Primera de Samuel 15, 23. Así que si usted quiere agradar a Dios, empieza a obedecer. La Biblia no es para saberla, ¿sabía usted? Es para obedecerla. Si va a leer la Biblia, asegúrese que está dispuesto a obedecer lo que va a leer. Si no, no la lea. Primera de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. A veces uno piensa que ídolo e idolatría solo es tener estos muñecos de yesos que la gente adora. Pero también es idolatría el obstinarse. Es que eso es lo que yo quiero y me lo das porque me lo das. No, lo que pasa es que mi fe es perseverante. Hay una línea muy delgada, cuídate de que más bien no se esté tratando de una obstinación que tú tienes. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Te ha desechado por la desobediencia. Cuando nos negamos a cumplir una norma o lo hacemos de forma incompleta, simplemente estamos desobedeciendo. Alguien dijo, y me gustó mucho, dijo, la obediencia a medias o parcial es desobediencia. Este aspecto se puede observar en algunos cristianos que se enamoran de personas que no comparten su misma fe. No son temerosos de Dios, por tanto tampoco tienen el interés de crecer espiritualmente. Sin embargo, a pesar que las Escrituras manifiestan que esta no sería una relación aprobada por el Señor, varios oran e incluso ayunan por este pedido. ¡Qué tragedia! Muchos realizan sacrificios pensando que de esta manera el Señor aprobará su petición, pero la realidad es que si este pedido va en contra de su voluntad, estas personas solamente están acumulando terribles consecuencias por su desobediencia. En este momento quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás obedeciendo las normas de Dios? ¿O eres simplemente de los que dices que crees en Dios? Recuerda que la bendición no es para cualquier persona. Y te podrás gastar toda la vida haciendo peticiones aquí o allá. La bendición es para los que obedecen y se encuentran en la voluntad de Dios. Está escrito en la palabra y esto no puede cambiar. Cielo y tierra pasan, mas su palabra no pasa, y allí quedó escrito. En Deuteronomio 28, 1, 2, lo siguiente, escucha esto. Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra algunos de sus mandamientos, no dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, hace la advertencia, la voz de Jehová tu Dios. Muchos cuando leen este texto sacan la parte donde dice que Jehová te exaltará sobre todas las naciones y vendrán las bendiciones sobre ti y te alcanzarán, y lo declaran. Jehová me exaltará. Pero se olvidan la condición que Dios pide. Siempre que usted lea una palabra, que haya una promesa, detrás de esa promesa hay algo que Dios demanda. Yo te voy a dar, pero si haces esto. Eso no es solo tomar las promesas y declarar las promesas, no. Siempre una promesa te va a demandar algo, así que asegúrate de que eso que Dios te ha prometido, ¿qué es lo que te pide? Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, no para llenarte de conocimiento,
No para saber de la Biblia, sino para guardar y poner por obra, para poner en práctica. Estas son las bendiciones de la obediencia. Pero miremos qué sucede si no obedecemos. También está escrito. Deuteronomio 28:15. Alguien tal vez se levantó preguntándole al Señor, ¿yo cómo hago para alcanzar las bendiciones de Dios? Sencillo, obedezca. Obedezca a Dios. Deuteronomio capítulo 28, verso 15 dice la Biblia. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, esto no es para que te llenes de conocimiento, porque a veces sabemos mucha Biblia, pero muy poca Biblia ponemos en práctica. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldiciones es que no puedas tener una casa propia. Maldiciones es que tus hijos caigan en la delincuencia, que caigan en el pecado y tantas otras cosas más por causa de la desobediencia. Desobediencia. Estos dos versículos nos obligan a detenernos un poco en el tema de la obediencia a Dios. En algunas versiones de la Biblia incluso dice, si obedecieres en lugar de si oyeres. Ese si oyeres es obedecieres. Esto debido a lo subjetivo que resulta ser el oír. Porque según los traductores o especialistas en dialectos, siempre están estableciendo la diferencia entre oír, que es simplemente oír un ruido, o voces sin ninguna diferencia. Un ruido pasó por ahí, pero no le puse atención. Pero escuchar, dicen los expertos, ya escuchar es poner cuidado a lo que se oye, poner atención. ¿De dónde viene la voz o el ruido? ¿Qué dice? Etcétera. En este caso tan específico, oír atentamente se trata, en todo caso, de ser pronto para hacer la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice oír atentamente, lo que está diciendo es ser pronto en hacer la voluntad de Dios. Por lo cual, el Señor promete que si tal hacemos, nos exaltará o colocará en alto, o nos hará brillar, o nos colocará como cabeza y no como cola. Nos volverá famosos. Nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra y muchas bendiciones más nos alcanzarán. No dice que tú alcanzarás las bendiciones, porque a veces es una lucha. Todos los días a dañarle la vida una bendicioncita. Señor, ¿será que tú me das algo? Mira que tengo que pagar. Oh Dios, ¿será que tú puedes? No, aquí lo que dice es que las bendiciones te van a alcanzar. Tú puedes estar escondido en lo más recóndito de la selva y allá te llaman para un trabajo. Así son las bendiciones. Hay 500 que están participando con sus hojas de vida o en ese casting, pero te escogen es a ti. Las bendiciones te alcanzan. Así es. Yo a veces voy por la carretera, les confieso, y voy allí con mi esposa y mis hijos hablando, y les digo, mira ese negocio que montaron ahí, en plena carretera, no hay más negocio, solo ese. El Señor montó una choza y puso un restaurante, y pasa uno y eso está lleno de carros. Y hay otro que tiene su local en la ciudad donde hay gente y vacío. ¿Qué pasa ahí? Es que la bendición donde tú estés te alcanza. Te vas para el polo norte y allá triunfas. Te vas para la costa y entonces tu negocio de limonada con hielo prospera. Donde estés, bendito. Y si usted sigue leyendo, dice, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Pero usted sale y el carro que chocan es el suyo. Eso no es bendición. Sale y al que atracan es a usted. Eso no es bendición. Las bendiciones te alcanzarán. Puedes estar metido donde tú quieras. Es más, ni siquiera has tenido que llevar una hoja de vida. No estoy diciendo que no la tienes que llevar. Pero cuando la bendición está sobre tu vida por la obediencia a Dios y a su palabra, te van a llamar a ti.
y la bendición te va a perseguir donde quiera que vayas. Pero la maldición que dice, léalo por favor, ahora que termine el programa, estudie el libro de Deuteronomio 28 y en el verso 15 en adelante vienen las maldiciones y dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Es decir, donde quiera que vayas la maldición te alcanzará y no vas a prosperar ni aquí ni allá por causa de la desobediencia. Que ser maldito en la ciudad y maldito en el campo. En el campo es que me desplazaron porque llegó la guerrilla, llegó la violencia y lo perdí todo. Y uno ve a la gente y dice, ay pobrecito, pero vienen a la ciudad y también lo echan de su casa y tiene que entregar el apartamento y no tiene dónde dormir. Y tiene que salir de su país y andar como errante por el mundo. No es bendición. ¿Qué produce todo esto? La desobediencia a la palabra, sea la desobediencia de nosotros o la desobediencia que tuvieron nuestros antepasados, que también puede estar marcando nuestra vida. Lo contrario a no obedecer. Y en ese sentido también enumera las maldiciones. Ahí están en Deuteronomio 28:15 en adelante. Dice, el cielo sobre tu cabeza será de bronce. Es decir, no viene la lluvia. Y la tierra de hierro, trate de sembrar en una tierra de hierro. Una persona que está bajo maldición intenta sembrar, intenta montar un negocio, intenta hacer un emprendimiento, intenta una cosa y otra y no prospera. No se le ve la bendición por ningún lado, por mucho que se esfuerce, por causa de la desobediencia. Si escuchamos la voz de Dios atentamente para ponerla en práctica, la voz de Dios que es su palabra, esta que compartimos todos los días, o cuando nos habla en nuestro corazón, o quizás en sueños, pero no aceleramos el paso para obedecer, entonces ya no sabemos que habrá un cúmulo de circunstancias negativas al acecho. Diferente a cuando nos esforzamos en obedecer y hacer todo conforme Dios lo manda. Hay enfermedades que se producen por causa de la desobediencia. Léase Deuteronomio 28. Allí dice, Deuteronomio 28, dice la palabra, te herirá Jehová con peste destructora, con añulo. Entonces llega una peste y ese es el que se enferma y ese es el que se muere por causa de la desobediencia. Esto es más serio que lo que nosotros imaginamos. No dudes en obedecerle. Eso es ser un oyente activo a la voz del Señor. Isaías, capítulo 66, verso 2. Isaías 66, 2. Comparto con ustedes la versión, traducción, lenguaje actual. Dice la Biblia, Isaías 66, 2. Dice, yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Dios continuó diciendo, yo miro con bondad, escuche eso, a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Esto es poderoso, quedé fulminado con esto. A los que respetan mi palabra, a los que honran esto. A nadie le gustaría pensar por un instante estar bajo maldición, para nada. ¿Quieres ser un bendito de Jehová? Este es el secreto. Oye atentamente la voz de Jehová. Óyelo. Dios hoy te está hablando. Óyelo. El mandato de Dios es obedecer. Solo eso le dijo a Adán y a Eva. Y a nosotros también lo mismo. No te compliques. ¿Quieres disfrutar del huerto? Obedece. ¿No quieres disfrutar del huerto? Desobedece y estarás fuera. Es supremo. En la vida del hombre, la obediencia. Obedecer es lo más sagrado. Obedecer es lo más necesario, por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. El diablo va a huir cuando aprendas a vivir sometido a Dios y a su voluntad, cuando aprendas a vivir sometido a su palabra. Dietrich Bonhoeffer dijo, solo aquellos que obedecen pueden creer, y solo aquellos que creen pueden obedecer. Ahora bien, pasemos del principio al final de la Biblia.
¿Qué podemos leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12? Miremos. Apocalipsis 14, 12 dice la palabra: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan, no los que los conocen y no los aplican en su vida, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice lo siguiente. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, lo advierte claramente, en mayúscula, los que guardan los mandamientos. No dice que todos los que hacen oración. No. ¿Se debe orar? Sí. Solo los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios. El enemigo muchas veces no hace la guerra a los que desobedecen los mandamientos de Dios, porque ellos para él no representan ningún peligro, y esa es la razón por la cual muchos dicen: pero yo antes de meterme con Dios a mí me iba bien. Y yo prosperaba y tenía dinero para despilfarrar, y ahora que camino con Él, mira todos los problemas. Claro. ¿Por qué? El enemigo le daba todo con tal de que usted no conociera al Señor, de principio a fin. Desde el paraíso perdido al paraíso recobrado, la ley no cambia. Es solo la obediencia, no hay otra. Es solo la obediencia la que da acceso al árbol de la vida y a la gracia de Dios. Y si te preguntaras, ¿qué pasó entre la desobediencia de la Biblia, esa desobediencia que cerró el camino al árbol de la vida, y la obediencia del final, la de Cristo, que nuevamente nos da acceso al árbol de la vida? Miremos Lucas capítulo 22, verso 39 al 42. Lucas 22, 39 al 42. Dice, la Nueva Traducción Viviente dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Como de costumbre, como solía hacerlo. Verso 40. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Verso 41. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. ¿Cuál era esa medida? Usted coge una piedra y la tira hasta donde llega la piedra, ahí es, depende de su fuerza. Pero ahí llegó Jesús y se fue a orar. Verso 42. Padre, si quieres, ojo a lo que dice Jesús, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, si quieres. Sin embargo, quiero, si tú quieres, no me permitas tomar esta copa. Pero lo que yo quiero es que se haga tu voluntad, no la mía. ¡Wow! Esto es poderoso. Y es algo maravilloso. En un huerto, en el huerto del Edén, entró la maldición de la desobediencia. Allí fue que Adán y Eva desobedecieron y vino todo este desastre para la raza humana. Y en otro huerto, siglos más tarde, huerto de Getsemaní, que significa trapiche, mediante la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, fue derrotada la desobediencia que había sobre la raza humana. Con la expresión de Jesús, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, lo que Jesús estaba diciéndole al Padre es: Padre, yo lo único que quiero es obedecerte. Es obedecerte. Y su obediencia al Padre lo terminó llevando a la muerte en la cruz por sus pecados y por los míos. Obediencia. Esta copa es amarga. Si quieres, quítala. Pero yo no quiero hacer lo que quiero, sino lo que tú quieres. Yo quiero es obedecerte. Y si tú quieres que yo vaya a la cruz, lo voy a hacer,
porque quiero obedecerte. Allí la maldición de la desobediencia fue rota y eso lo sabe el enemigo. El mensaje de la cruz para el mundo, cada vez que usted vea la cruz, el mensaje para el mundo es obediencia al Padre. Jesús murió crucificado en un madero para que cada vez que usted recordara su padecimiento, entendiera que eso significa que Cristo murió en la cruz porque quería obedecer. Esta es la manifestación más sublime de la obediencia. Aquí estoy, haciendo la voluntad de mi Padre. Eso significa la cruz. Aquí estoy, haciendo lo que el Padre me encomendó. Por eso dijo Jesús, consumado es. Amén. Consumado es. La desobediencia le cerró a Adán y a toda la raza humana, y eso le incluye a usted y a mí, el camino al árbol de la vida. Mire lo que pasó con la desobediencia. Génesis 3:24. Génesis 3:24. Dice: echó pues fuera al hombre después de haber fallado, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si usted está pensando ir a la presencia del Señor y hacerlo por sus propios medios, se va a encontrar con que hay una espada que no lo va a dejar entrar allí. Hay una espada. Se necesita el árbol de la vida, pero la obediencia final, es decir, la obediencia de Jesús nuevamente nos da a usted y a mí acceso al árbol de la vida. Si usted va a la mitad de la Biblia, entre el principio y el fin encontrará la cruz de Cristo. Ese es el árbol de la vida. Eso es lo que pasó. Miremos Génesis capítulo 3, verso 13. Génesis 3:13. Dice, Gálatas 3:13. Discúlpenme, me emociona la palabra. Dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. El que no obedece está bajo maldición. Dice, de ese modo nos salvó. Dice, de ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero, y Jesús murió colgado en un madero. ¿Para qué? Para que la maldición que por causa de desobediencia nos correspondía a nosotros, Él la pudiera llevar. Por eso Romanos capítulo 5, verso 19 dice lo siguiente. Romanos 5, 19. Es hermoso. Mire esto. Toda la Biblia es hermosa. Me encanta. Nueva Traducción Viviente dice, por uno solo que desobedeció. ¿Qué pasó? Desobedeció. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Muchos. Y eso nos incluye a nosotros. Es que yo nunca he pecado. Bueno, por causa del pecado de Adán, usted ya también entró en la lista. Por uno que desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores. Pero viene lo glorioso, iglesia. Escuche. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y aquí la iglesia se llena de gozo. Por uno solo que obedeció. Eso fue lo que hizo Jesús. Derrotó en el huerto de Getsemaní la maldición de la desobediencia de la raza humana. También el libro de Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 9, dice algo hermoso. Filipenses 2, 8 al 9. Esto es glorioso. Gracias, Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ojo, obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo por su obediencia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno es obedecer. Y Hebreos, miremos otro texto más. Hebreos capítulo 5, versos del 8 al 9. Ay, Dios, gracias por dejarnos la Biblia. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Mire lo que dice aquí. Aprendió la obediencia. Esto es algo que hay que aprender. Sobre todo cuando uno ha andado por la vida sin Dios ni ley. Yo soy el Dios de mi propia vida y hago lo que me da la gana. Verso 9.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que leen la Biblia. ¿Para todos los que se conectan a verdades eternas? No, dice para todos los que obedecen. Obedecen. La redención de Cristo pudo restaurar la obediencia a su lugar. La belleza de la salvación de Cristo consiste en esto. Simple. Jesús nos trae de vuelta a una vida de obediencia. No se trata de que no, Jesús obedeció y nos hizo victoriosos. Si Él obedeció y venció, nosotros también podemos obedecer y vencer. El paraíso, el Calvario, el cielo, todos proclaman una sola voz. Escúchala. Esa voz dice, Hijo, hija de Dios, lo primero que Dios quiere de ti es tu obediencia, simple y llanamente. No necesito más de ti, sino que me obedezcas. Primera de Juan capítulo 2, verso 4. Dice Primera de Juan 2, 4. Traducción lenguaje actual, dice la palabra. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios, porque todo el mundo dice igual, ¿verdad? Usted dice, ¿usted ama a Dios? Sí, no, yo le oro a Dios, yo amo a Dios, ¿sí? Dice aquí, si alguno dice, yo soy amigo de Dios, es que yo le oro todos los días, y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Si usted no obedece, es mentiroso. Juan escribió esta epístola para corregir los problemas de creencia y de comportamiento que los cristianos de Éfeso estaban teniendo. Cada palabra de esta carta es una respuesta a algo que la iglesia necesitaba escuchar. Ustedes son mentirosos, porque ustedes no obedecen. Este pasaje nos dice, ¿cómo podemos saber realmente si somos cristianos? Sabemos si somos cristianos originales, genuinos, no falsos. ¿Solo porque leemos la Biblia o asistimos a la iglesia sagradamente todos los domingos o nos conectamos a este programa todos los días? No. Somos auténticos cristianos porque obedecemos los mandamientos de Jesús, porque obedecemos a su santa y bendita palabra. Aparentemente algunos de Éfeso decían conocer a Dios, pero no hacían ningún esfuerzo por obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo dice usted creer en Dios si no lo obedece? ¿Cómo dices creer en Dios si no tienes en cuenta su palabra? Hay que creer en Dios. Mira qué dice Juan capítulo 14, verso 21 al 24. Dios nos demanda de ti una religión, demanda que lo obedezcas. Es que yo soy de tal religión, Señor, y por eso me voy a salvar. Puede ser de toda la religión que quieras, si no obedeces igual te vas a perder. Juan 14, 21, 24 dice la palabra. Discúlpeme que hable así, pero este programa se llama Verdades Eternas. Juan 14, 21, 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ojo, los tiene y los guarda, ese es el que me ama, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere que Dios le ame, quiere que Dios se manifieste en su vida, entonces guarde su palabra, obedézcale. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, esto lo dijo Jesús, el que me ama, ¿por qué lo conozco? El que me ama, ¿por qué? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando tú guardas la palabra en tu corazón, a quien recibes es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quien está lleno de Dios, inevitablemente estará lleno de su palabra. Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Así que si a usted no le gusta leer la palabra de Dios, si usted no saca tiempo para hablar con Dios en oración, usted no ama a Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto que Jesús vino a decirnos, esto que compartimos hoy, fue un mensaje que el Señor envió a través de Jesucristo y nosotros lo estamos replicando, pero es lo que el Padre quiere o quería que usted y yo supiéramos.
La religión conocida como gnosticismo se enorgullecía de conocer a Dios por medio de una iluminación mística, aunque ese conocimiento no parecía influir en su comportamiento moral. No entendía que el pecado era una barrera en su relación con Dios. Con respecto a esta declaración, el apóstol Juan pone los puntos sobre las íes. Si tú no conoces a Dios, o si tú conoces a Dios, cumple sus mandamientos. Y si no haces ningún esfuerzo por cumplirlos, pero todavía insistes que eres cristiano, eres mentiroso. Sí, mentiroso. Ahora, la Biblia no dice que tenemos que demostrar una obediencia perfecta. No. El asunto es si realmente tomamos la palabra de Dios en serio o no, y si estamos tratando de obedecerla. Puede que no la cumplamos perfectamente, pero si hemos vuelto a nacer, no vamos a vivir nuestras vidas sin tener en cuenta la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Aunque la fe de Abraham fue menos que perfecta, esto es visto al comparar Génesis 12 del 1 al 5, él se termina llevando a su sobrino Lot y se termina quedando en una tierra que no era. Con Hechos 7 del 2 al 4, aquí podemos darnos cuenta que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino al que Dios le había llamado a ir, y solo con el tiempo obedeció por completo. Sin embargo, ahora miles de años después, Dios no recuerda la obediencia tardía de Abraham, sino solo su fe. Hebreos capítulo 11, versos del 9 al 10. Hebreos 11, 9 al 10. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su fe le llevó a vivir como peregrino o extranjero en la tierra que Dios había prometido, nunca poseyendo nada de ella, viviendo sin nada que aferrarse, nada de ella más que las parcelas en las que él y Sara fueron sepultados. Hábito es la palabra griega antigua paraoikos, que describe a un residente extranjero, alguien que vive en un lugar pero no tiene una condición permanente allí. Filipenses 3:20 dice, Filipenses 3:20, Nueva Versión Internacional, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. No somos de aquí, de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos, y de aquí vamos a tener que partir en cualquier momento. Cuando alguien es residente extranjero o peregrino, es evidente la forma en la que hablan, la forma en que se visten, sus expresiones, su forma de entretenimiento, su ciudadanía y sus amigos. Todas estas cosas hablan de su lugar natal. Si alguien es igual en todas estas áreas a los nativos, ya no es peregrino, ahora es residente permanente. Y a veces, sin darnos cuenta, nos parecemos tanto a la gente que habita en este mundo que no hay ninguna diferencia, parece que fuéramos de aquí. Los cristianos no deberían obtener tarjetas verdes o green cards, que llaman, para establecernos en este mundo por siempre. Mucha gente anhela tener esas tarjetas verdes para quedarse a vivir por Estados Unidos por siempre. Y muchos quieren esa tarjeta verde para quedarse en este mundo por siempre, olvidando que somos peregrinos en este mundo. Como no tenían una residencia permanente, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas en vez de casas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban una mejor ciudad en los cielos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos tenían su mirada puesta en la eternidad con el Creador, y por eso trabajaban todos los días, y por eso no se aferraban absolutamente nada a este mundo. A veces vivimos tan aferrados a las cosas de este mundo como si aquí fuésemos a estar por la eternidad. No, no vamos a estar por la eternidad. Entonces, cuando tú tienes una visión de reino y te levantas todos los días sabiendo que no eres ciudadano de este mundo, entonces
Las cosas de este mundo no te roban la paz. Estás trabajando todo el tiempo por ese día en el que puedas encontrarte con Él, con el Señor, cara a cara. Y por eso vives con un corazón desprendido, sin nada que aferrarte. Termino con esto. A este mundo no vivas aferrado. Aférrate a Cristo y vivirás confiado. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy, Padre. Nuestro corazón rebosa de gratitud por el amor tan grande que tú nos tienes. Vivo inmensamente agradecido por este privilegio tan grande de escuchar estas verdades eternas. Estas cosas tan profundas y tan poderosas solo pueden proceder de un lugar, de tu corazón. Y las ministras porque nos amas. Bueno es saber que la obediencia es el requisito número 1 que tú demandas de nosotros. Y nada más, lo demás es pura habladuría. Por eso dices en tu palabra, este pueblo de labios me honra, y nos cansamos de decir que amamos a Dios y que somos seguidores de Cristo. Pero no queremos obedecer. ¿Para qué me dices, Señor, si no me obedeces? La próxima vez que me quieras decir que yo soy tu pastor, Jehová, entonces prepárate para comportarte como una oveja. ¿Por qué me dices que yo soy tu rey si no te comportas como un súbdito? Obediencia es mejor que los sacrificios. Y tal vez te has pasado toda la vida haciendo sacrificios pensando que esa es la manera en que me puedes agradar a mí. Hoy el mensaje ha sido claro. Obediencia es lo único que yo demando de ti. Nadie dijo que era fácil. Pero en el huerto de Getsemaní te di la victoria. Te di la victoria. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Sobre todo cuando estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, a hacer lo que nos venga en gana. Por eso hoy te suplicamos, Dios amado, que esa obediencia que conquistaste en el huerto de Getsemaní sea la misma obediencia que nos conduzca a partir de este día a caminar contigo, a seguirte a ti, a obedecerte a ti. La palabra de Dios no es para saberla, es para obedecerla, y eso queremos hacer a partir de este instante. Sé que habrá cosas que nos van a costar más que otras. No fue fácil para Abraham tener que salir, pero estaba ejercitando la obediencia, y después cuando tú le pediste a su hijo, él no se rehusó y fue obediente, y por eso es considerado en la palabra como el padre de la fe. No vivía aferrado a nada en este mundo. Nada nos vamos a llevar. Nada. Ayúdanos a tener un corazón desprendido, porque estar aferrado, amado, a las cosas de este mundo es lo que nos roba el gozo y nos distrae para que nosotros no pongamos la mirada donde debemos ponerla. Ayúdanos, Dios amado. Y te agradecemos el sacrificio en la cruz y ese testimonio y ese ejemplo de obediencia al Padre tan tremendo que te llevó a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos ser obedientes a tu palabra. Que a partir de este día seamos contados como aquellos que respetan tu palabra, como aquellos que obedecen tus mandamientos, como aquellos que te aman. Y como tú prometes que aquellos que oyen atentamente y guardan, las bendiciones les alcanzarán, no nos vamos a preocupar por ellas. Y en los próximos días empezaremos a recibir respuestas sin que nos esforcemos demasiado. Creemos en tu palabra y aquí estamos para obedecerte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que disfruten los contenidos que a diario publicamos. Dele me gusta a la página de Facebook. Si desea contactarse con nosotros, lo puede hacer a través de este número que aparece en pantalla, 317-427-0754. Y como se trata de un tema de obediencia, pues la Biblia también habla de que debemos ser obedientes, de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, y dice, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando somos obedientes en dar a Dios lo que le corresponde para que su obra se siga extendiendo, lo puede hacer a través de ese número que aparece en pantalla, si desea hacerlo. Me encanta de Dios que Dios no obliga a nadie, ni presiona a nadie. Súper que te nazca, si deseas, si crees que este ministerio de verdades eternas ha sido de bendición para tu vida y quieres que nosotros podamos seguir operando
podamos seguir teniendo los recursos que se necesitan para salir al aire todos los días. Entonces, te animo para que bendigas este ministerio y oro para que el Señor abra puertas de bendición sobre tu vida en todas las áreas. De antemano, mil gracias por darnos el empujón para que cada día haya alimento espiritual aquí. Muchísimas gracias. Recuerden, a este mundo no vivas aferrado, aférrate a Cristo y vivirás confiado. Un abrazo fuerte, un abrazo fraterno para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga donde quiera que vayan, el Señor me los guarde. El ángel de Jehová acampe alrededor de su vida. La mano de Dios los proteja siempre. Hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos.